esta noche presentamos tu palabra, siempre anhelando que seas tú el que hables, no nosotros. Estamos aquí solamente como instrumentos. Tú eres la fuente de toda la realidad. Abre esta palabra en nuestro espíritu, aunque veamos más de lo que tú ves. Trae revelación, trae espíritu de sabiduría a nosotros esta noche. Oh Señor, permite que esta palabra pueda producir cambio en nosotros, pueda producir un espíritu de búsqueda para entrar más en ti. Gracias, Señor. Amén. Esta noche finalizamos con el estudio de Proverbios. La próxima semana se continuará con el próximo estudio, pero hoy finalizamos con Proverbios. Al igual que con Job, el ministerio nos dio una vuelta muy hermosa para reafirmar y aún ampliar nuestro aprecio por estos libros, que en cierta medida los conocemos, pero no teníamos una visión tan clara y tan profunda con relación a la economía de Dios que está detrás de estos libros. El título de este mensaje es leer el libro de Proverbios con un espíritu ejercitado en la oración para que nos provea pepitas de oro y joyas que fortalecerán nuestro vivir en calidad de personas que van en pos de Cristo para el cumplimiento de la economía de Dios. Es muy curioso el título porque el hermano Lee compara el escudriñar la Biblia como excavar en una mina. Y él decía que él abrió la mina, pero que nos toca a nosotros seguir excavando esa mina. Así que esta noche vamos a ampliar un poco más. Ustedes van a estudiar el bosquejo que trae, tienen los 6 días para estudio, pero nuevamente quiero dejarles sobre la mesa algunos puntos muy esenciales que les van a ayudar todavía a abrir más esta mina. Así que el origen y la intención del libro de Proverbios. Ese es el primer punto. Pero ese origen y la intención necesitamos trabajarla sobre el segundo título de este bosquejo, que es la manera apropiada en la economía de Dios para entrar en el libro de Proverbios. Es decir, que necesitamos mirar cuál es la manera apropiada para que el libro de Proverbios realmente tenga un efecto divino en nuestras vidas. El libro de Proverbios es una traducción de la palabra hebrea mishle, que significa símiles, proverbios o parábolas, los cuales son como figuras literarias, representan ciertas verdades generales, verdades de la vida diaria, principios basados en la experiencia. Así que esta es una recopilación de escritos, primero de Salomón, que fue el más que escribió. Se cree que escribió aproximadamente unos 3,000 proverbios. Y luego Ezequías lo que hizo fue que recopiló de diferentes pensadores, diferentes individuos, y entonces agregó 300 años después, agregó los capítulos del 25 al 29. Así que esa es básicamente lo que está detrás de los proverbios. Así que la presentación externa del libro de Proverbios le enseñan a las personas cómo comportarse, cómo forjar su carácter humano, y básicamente como estos
proverbios fueron recopilados, escritos por uno y recopilados por otro, fueron de dos reyes durante el tiempo de la ley. Se consideran que este libro de proverbios es un libro que está ligado a la ley, es un accesorio de la ley en cierta medida. Este libro de proverbios es, como en muchos otros libros, el hablar indirecto de Dios en el hombre. Hay expresiones en la Biblia que Dios habla directamente, pero aquí hay un hablar indirecto. Entonces, el Antiguo Testamento no nos revela la manera apropiada de cómo trabajar y cómo entrar en el libro de los proverbios, porque la época de Salomón, en su época, la revelación divina, al igual que en el tiempo de Job, no había alcanzado un nivel de excelencia como para poder ver lo que vamos a estar viendo esta noche. Así que él escribió Proverbios, escribió Eclesiastés y escribió el Cantar de los Cantares según sus propias observaciones, sus propias experiencias. Claro, hay que hacer notar que estos libros, especialmente Eclesiastés y Cantar de los Cantares, fueron escritos después de un aparente arrepentimiento profundo de Salomón, después de su caída profunda que causa una división muy grande en el pueblo de Israel que nunca se repone por causa de su carnalidad, por causa de su falta de visión para seguir lo que Dios le había mostrado. Pero de pronto al final de sus días produce estos libros, especialmente Eclesiastés, donde él declara que la vida es vanidad. Él se da cuenta que todo lo que él tenía y todo lo que él poseyó era nada. Y luego el último libro, donde entra a hablar de una relación íntima de amor con Dios. Es una representación muy hermosa de una experiencia que obviamente él tuvo y la representó en ese poema, hablando entonces de su proceso de crecimiento después de su gran caída y decepción a Dios y al pueblo de Israel. Esos libros muestran que sí hubo un proceso de recuperación en él. Pero para entrar a Proverbios necesitamos tener una preparación, necesitamos tener una base desde la economía de Dios. No es en este caso no es un estudio tanto de ir a los versos y ver los diferentes poemas y los diferentes menciones que se hacen. No es tanto eso lo que está detrás de este estudio en esta ocasión, sino que nosotros tengamos la visión apropiada para cuando vayamos nosotros directamente a tocar proverbios, que sepamos cómo estamos yendo. Y para eso hay unos versículos que son maravillosos. Los hemos usado muchas veces en diferentes ángulos. Colosenses 3:2, fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ese está amarrado a Juan 14:20, donde el Señor dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y Primera de Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Jesús, mas por él estáis vosotros en Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia,
santificación y redención. El mensaje pasado estuvimos trabajando con ese versículo, pero hoy necesitamos volver a él desde la perspectiva otra vez de cómo tocar Proverbios. Ese versículo tiene muchos lados, así que lo estaremos trabajando junto con los otros como la base de cómo acercarnos a Proverbios. Así que para usar correctamente el libro de Proverbios debemos conocer la economía de Dios, que menciona Pablo en Efesios 1:10a, para la economía de la plenitud de los tiempos. La versión Recobro es una de las, si no la única versión que puede traducir directamente, como dice el griego, la palabra economía, que significa la administración de la casa. Así que Dios tiene una administración de la cual Él está laborando. Así que, ¿cuál es esa administración? Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad, para producir el organismo del Dios triuno, el cuerpo de Cristo, la cual da a consumación la nueva Jerusalén. Esa es la economía y el deseo de Dios. Ahora, los versos de Colosenses 3, del 2 al 4, Juan 14:20 y Primera de Corintios 1:30, que son los que leímos, podemos decir que son la manera más precisa de tener una operación y de cómo funciona la economía de Dios en nuestras vidas. Así que siempre que se tiene la oportunidad de enfatizar sobre este tema de Proverbios en el ámbito teológico, se le llama muchas veces los evangelios sinópticos, los evangelios que hablan de las historias similares, que tienen una misma secuencia, tienen una misma línea, Mateo, Marcos y Lucas, y presentan estos evangelios que la teología se llaman los evangelios sinópticos, el vivir maravilloso de Cristo dentro de su atmósfera judía hasta su obra redentora, pero carecen de la razón y la motivación esencial de los evangelios. Así que eso produce un vivir cristiano alejado del propósito del plan de Dios y su deseo de lo que el apóstol Pablo llama la economía de Dios. Sí, no basta con amar los evangelios, no basta con conocer las historias de Cristo, si no se tiene una visión apropiada de toda la Biblia con relación a esta economía. En estos versículos mencionados hay un pensamiento central que es la clave, para conocer la carga de Dios y nuestra posición frente al libro de Proverbios. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa frase está conectada con Colosenses 3:3b, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y con Juan 14:20, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Así que por causa de la caída del hombre, entramos en la atmósfera en donde Satanás reina. Así que Cristo mismo, en Mateo 16:18, él dijo que él edificaría a los llamados a salir fuera de la atmósfera, la iglesia. Es decir, cuando él dijo, yo edificaré la iglesia, él estaba hablando de que él iba a trabajar con los que iban a estar llamados a salir de esa atmósfera para trasladarlos a otra atmósfera. Así que existe una realidad espiritual que aconteció en la muerte y resurrección de Cristo. Todos fuimos puestos en Cristo Jesús, en su muerte.
para que el viejo hombre quedase sin dominio sobre nosotros. Pero también Cristo entró en nosotros mediante la regeneración como el Espíritu que da vida. O sea que es una vía de dos caminos. El Señor nos lleva a Él, pero también Él entra en nosotros. Y ese proceso es el proceso que comienza e inicia el trabajo y la función del plan y el deseo de Dios. En la segunda parte de 1 Corintios 1:30 dice, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Y ahí hablamos bastante la semana pasada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después del traslado a Cristo ocurre otro evento importante. Dice que Cristo nos ha sido hecho. Cristo nos ha sido hecho sabiduría. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, ahora nuestra vida no es la realidad, sino Cristo con nuestra vida es la realidad. Eso es lo que Pablo habla en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida que se supone que tenemos que vivir. Así que cuando dice que Él nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, lo que dice no es que llegaremos a ser sabios o que al disfrutar al Señor y ser buenos hermanos seremos sabios. No, eso no es. Solo dice que el Cristo nos ha sido hecho sabiduría en nosotros. Es decir, Él es el sabio, no nosotros. Él es el que se va a mover en nosotros con su sabiduría. Así que es una percepción diferente que necesitamos estar claros. En este asunto del libro de los Proverbios, esta es la base para ir alumbrándonos e ir viendo este libro. Así que en la última parte de este versículo, podemos decir que Cristo el sabio en nosotros tiene una operación de su sabiduría durante toda nuestra vida en tres aspectos. Primer aspecto de su sabiduría para cumplir la economía de Dios y el propósito de Dios es justicia. Así que nosotros no podemos satisfacer la justicia que Dios demanda. Nunca podríamos. Fuimos seres caídos. Quien único satisface a Dios es Cristo. Él es la justicia para Dios y que satisface a Dios. La santificación nosotros tampoco podemos lograr por nuestro esfuerzo la santificación. Eso ya sería ascetismo, eso sería restricción en su hombre natural. Solo Cristo, como el Espíritu en nuestro espíritu, se aplica en nosotros, absorbiendo todo lo negativo y nos separa para Dios, santificándonos. Cristo lo hace como el Espíritu dador de vida. Así que Cristo es nuestra santificación. Y número 3, la redención. La redención podemos decir que es la suma de la justificación y la santificación. La redención no solo es el proceso de satisfacer las demandas de Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que es el resultado de la justificación. Y es el resultado luego de la santificación y de la justificación. Todas esas cosas se juntan y van a producir la regeneración. Claro, la regeneración comienza en la cruz, pero se prolongará durante toda nuestra vida. Ese proceso lo que hace es que libera el árbol de la vida que había sido restringido al hombre en Génesis 3:34.
Así que mediante la unión del espíritu humano con el espíritu de Dios, se produce la santificación, y esa santificación trabaja con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y finalmente se finaliza con la redención que Cristo mismo opera en nuestro cuerpo para la resurrección. Todo eso, ¿qué es? Es la sabiduría de Dios en Cristo operando en nosotros. Y todo eso es la base de toda la economía de Dios. Es como un motor que tiene muchas partes cruciales. Esas tres piezas que se mencionan ahí son cruciales, que definen la sabiduría y la función de Dios para cumplir su propósito. Ahora, como dijimos la semana pasada, esta semana vamos a profundizar un poco más con este asunto de la palabra como alimento del nuevo hombre, porque es la clave. Es curioso que la semana pasada no se mencionaba nada sobre la palabra y sí sobre la sabiduría, pero esta semana no se menciona nada sobre la sabiduría, pero sí sobre la palabra, pero ambas están amarradas. Así que en Génesis 2:9, un versículo que ya conocemos, dice: hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Colosenses 3:10 dice: y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Efesios 2:14, porque él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Todo esto está amarrado a la economía de Dios. Todo esto está amarrado a la operación de la palabra de Dios para nosotros llegar a tocar apropiadamente el libro de Proverbios. Todo esto es la base. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Y el 18 es muy importante. El 18 se refiere a la sabiduría que está hablando el 13. Esta sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano, y dichosos son los que la tienen asida. De seguro Salomón había escuchado la historia de Génesis, y Salomón sabía de la gran pérdida del hombre del árbol de vida. Y aquí Salomón está diciendo: la sabiduría es árbol de vida. Y miremos un poco más de esa profundidad que hay ahí. Dios en su creación original tenía como propósito que el hombre se ejercitara para participar del árbol de la vida. Todos sabemos eso. Y quizás nos preguntamos por qué Adán y Eva no comieron rápidamente del árbol de la vida. ¿Por qué no saltaron y tomaron el árbol? Así que, pero no olviden que hace un tiempecito atrás dijimos que los primeros 3 capítulos de Génesis son muy similares al libro de Apocalipsis. Son señales, son símbolos y sombras de una realidad espiritual. Así que los demás árboles del huerto se podían comer de manera física, pero estos dos árboles, el del conocimiento y el de la vida, había que comerlos con otros órganos. El del conocimiento se comía con el ejercicio de la mente, el cual Dios prohibió, y el de la vida con el espíritu, el cual les era permitido en cuanto aprendieran a comerlo.
O sea, no era un asunto de que instantáneamente iban a poder comerlo. Ellos necesitaban empezar a ejercitar su espíritu humano hasta poder comerlo. Desgraciadamente, Eva cayó en la trampa del enemigo y ejercitó su mente y fue contaminada con el árbol del conocimiento. Y Adán no ejercitó a tiempo su espíritu para participar del árbol de la vida. Pero las buenas noticias es que Dios nunca detuvo su plan y después de crear el nuevo hombre corporativo en la cruz, el cual es la multiplicación del Cristo resucitado y ascendido, y este nuevo hombre que es sacado de todas las razas y culturas, ahora este nuevo hombre tiene un solo objetivo, el mismo objetivo que tenía Adán, Dios con Adán, que participemos nuevamente del árbol de la vida. Por eso dijimos que una de las cosas que ocurrieron en la cruz y en la resurrección fue que se abrió la puerta para participar del árbol de la vida nuevamente. Pero en esta ocasión ocurrió algo diferente. En lugar de que el hombre fuera al árbol, el árbol vino al hombre. Y vamos a ver otra vez una cadena de versículos. En Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El 1:14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Así que estos versos de Juan 1:1 y Juan 1:14 nos introducen a una nueva era en la economía de Dios. Recuerden, estamos poniendo la base de cómo nosotros vamos a tocar el libro de Proverbios. Que se mencione que la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Esta palabra que se hizo carne posteriormente trajo el objetivo principal de su venida. Es decir, que la carne se hizo carne, fijó tabernáculo, pero posteriormente se nos revelará el objetivo principal de por qué se hizo carne. El capítulo 6 de Juan, Cristo presenta el propósito de su venida. ¿Se acuerdan del milagro de los panes y los peces? Cristo se apartó de la multitud y luego que ellos lo encuentran, empiezan a buscarlo y finalmente lo encuentran. En esa conversación ocurrió algo muy, muy especial, que Cristo comienza a revelar por qué Él se hizo carne y por qué vistió un cuerpo. ¿Cuál fue el objetivo de Juan 1:1? ¿Y cuál es el objetivo de Juan 1:14? En esa conversación de Juan capítulo 6. Así que Cristo se aparta de la multitud. Finalmente ellos lo buscan, lo encuentran. Claro, ellos querían que Él repitiera el milagro de los panes y los peces. Ellos entendieron, este es el mejor líder que podemos tener, porque no tendremos que preocuparnos más por comida. Nos va a estar dando alimentos cada vez que querramos. Así que vamos a traerle el asunto para que Él vuelva otra vez y nos dé panes y peces automático. Esa era su intención. Así que el Señor les comparte y ellos les responden porque ellos querían que le hiciera otro milagro y así que estaban buscando la manera de convencer al Señor. Y le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ahí cometieron un gran error. Esas palabras de ellos era el concepto del hombre caído con respecto a Dios. Ese concepto
de que se debe hacer algo por él, que se debe trabajar por él. Y ese precisamente es el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. El título de este mensaje es la manera apropiada de entrar en el libro de Proverbios. Y la manera como ellos abordaron al Señor no es la manera apropiada. No es lo que usted puede hacer para servir al Señor. Cristo, como la palabra, se estará presentando aquí al hombre, pero el hombre no tiene la visión apropiada de ver eso. Así que los versos siguientes, el Señor abre de una manera maravillosa toda la economía de Dios por encima de lo que los oyentes podían entender. Yo personalmente creo que esta palabra no fue dicha para ellos. No hay evidencia que hubiera un fruto allí de toda esa multitud. Creemos firmemente que esta palabra fue hecha para nosotros hoy en el recobro del Señor. Jesús dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Fíjense que en Juan 1:1 y Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne. Y dice que la palabra estaba desde el principio. Pero ahora, además de que la palabra se hizo carne y que la palabra estaba desde el principio, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Así que si juntamos las dos cosas, podemos decir que la palabra y el pan de vida es lo mismo. La palabra y el pan de vida es lo mismo. El verbo y el pan de vida es lo mismo. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos no querían escuchar eso. Ellos querían que el Señor le dijera, consígueme otros pescaditos que yo le voy a volver a multiplicar 5,000 o 10,000 y coman. Ellos querían eso. Pero eso no era el propósito del Señor, hacerle el milagro, sino sencillamente llevarlos a que se tornaran a Él como la realidad y como el verdadero alimento para el hombre. Dice en el 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el más completo de todos, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Y así mismo, ya hemos hablado de esto, quiero traerlo otra vez. El así mismo está diciendo, de la misma manera que yo vivo por causa del Padre que me envió, el que me come, quiere decir, yo me alimento del Padre, yo me suplo del Padre, yo vivo por causa del Padre. Asimismo, como yo me alimento del Padre y como yo como del Padre y como yo disfruto del Padre, el que me come a mí, él también vivirá por causa de mí. ¿Ven el juego de palabras? ¿Qué está diciendo el Señor? La fuente del real alimento, la realidad de toda comida soy yo. Pero de seguro ellos no pudieron ver lo que estaba detrás, como tampoco al día de hoy. Al día de hoy, muchos leyendo esa palabra todavía no la pueden ver. Todavía no la pueden comprender. Y ocurre algo maravilloso aquí. Después del bautismo del Señor, bautismo de Juan, que Jesús confirma su ministerio y el Padre lo unge y el Padre lo proclama como el Hijo amado, dice que él fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo.
Es la primera, la primera confrontación directa del Cristo hombre con Satanás. Y el Señor le cita, ya ustedes conocen la historia, él le trae las piedras y dice, dile, conviértalas en pan. Otra vez el asunto del alimento. Jesús, posteriormente a este evento, él habla lo que les traje. Así que el Satanás le trae este asunto del alimento, pidiéndole que convierta las piedras en pan. Pero si vamos a Deuteronomio 8:2, Jesús le cita 8:3, pero en el 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he conducido, donde te ha conducido Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló y te hizo pasar hambre y te alimentó con maná que no conocías. Ni tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Eso estaba ahí, Deuteronomio 8:3. Y eso fue lo que Cristo le citó al enemigo. Pero es muy curioso que antes de que el enemigo llegara, el Señor estuvo 40 días en ayuno, sin comer. Quiere decir que los 40 años que pasó el pueblo de Israel y que el Señor los mantuvo hasta que finalmente salió lo que estaba en el corazón de ellos y cómo ellos rechazaron el alimento espiritual, el alimento celestial del maná, y que ninguno de ellos realmente pudo entrar a la tierra prometida excepto su descendencia y Josué y Caleb. Todo el pueblo quedó postrado en el desierto por causa de su incredulidad y por causa de desear algo que no era Dios mismo. Y aquí está Cristo ayunando 40 días y la primera cosa que Satanás le pone en las manos es una tentación para que él convierta las piedras en pan y que muestre que él es Dios, que él es Dios. Pero Cristo le contesta exclusivamente estas palabras porque él sabe que en esos 40 días que él no comió alimento, él se estuvo nutriendo. Él estaba recibiendo la alimentación del verdadero alimento que procede del Padre. Pero Satanás no sabía ese misterio. Satanás no tenía idea de ese misterio. Pero ahí estaba Cristo básicamente vindicando el fallo del pueblo de Israel, vindicando el fallo de Adán, y ahora está Cristo aquí enfrentando a Satanás, no permitiendo que entre en su mente y que entre en su cuerpo ni sus emociones, sino presentándole a Satanás la razón por la cual él es victorioso. La razón por la cual él es victorioso, porque él se alimenta de todo lo que procede de la boca de Jehová. Y por eso más adelante le dicen en Juan 6:57 que el que me come, él también vivirá por mí, igual que yo vivo por mi Padre. Todo eso está amarrado. Ahora, para nosotros poder seguir adelante, necesitamos entender este principio. Y para poder entrar en el libro de Proverbios de una manera apropiada, necesitamos mirar estos principios que están aquí. Hay una urgente necesidad de dividir el alma del espíritu para no tener mixtura y tener el discernimiento apropiado. Hebreos 5:13 dice, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Yo recuerdo hace muchos años que yo me quedé mirando este versículo y me concentré en este asunto del alimento sólido. Yo no tenía ni idea de lo que era el espíritu. Yo no tenía ni idea de lo que era la economía de Dios. Yo no tenía la idea. Así que yo hice el esfuerzo por escarbar en la Biblia y encontrar alimento sólido y creé inclusive un curso de alimentos sólidos, hermano. Pero realmente nada de eso procedió del espíritu, ni nada de eso era alimento sólido. Aquí dice que ese alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es el alimento sólido? El alimento sólido es Cristo mismo, el cual se convierte en nuestro alimento, en nuestro espíritu, y que nos limpia, nos sana, nos justifica, nos santifica y finalmente nos regenera. Esa es la sabiduría de Dios operando en nosotros. Ese Cristo es el alimento sólido. Lo demás son doctrinas, lo demás son teorías, lo demás son filosofía, lo demás es teología. Nada de eso es alimento sólido. Pero ¿quiénes pueden participar de ese alimento sólido? Dice, los que tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. También lo veía yo al revés. No es que hay que tener tener el discernimiento para entender bien el bien y el mal. No, eso no es. Es que usted necesita tener el discernimiento para reconocer cuando las cosas salen del árbol equivocado. Los maduros disciernen. Eva no tuvo el discernimiento. Eva no tuvo el discernimiento y pasó el caos de la humanidad por no tener discernimiento. Pero Eva no solamente es la única que no tiene discernimiento en esto, sino que Pablo dice que hay muchos que debiendo haber alcanzado madurez, todavía siguen siendo niños. Siguen siendo niños porque no tienen facultades ejercitadas. Un niño pequeño, no, si ve una víbora, a lo mejor no sabe diferenciar si es una víbora o un juguete y él no sabe. Lo mismo puede agarrar un pedazo de metal y ponerlo dentro del receptáculo. Él no sabe. No tiene las facultades ejercitadas. Pero cuando eso se lleva al ámbito espiritual y no tenemos las facultades ejercitadas, somos una presa fácil del enemigo. Discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón equivale a partir el alma y el espíritu. Si usted no tiene una conciencia, sensible, y usted no puede identificar el mover del Señor y el mover del enemigo en su vida, entonces necesitamos despertar para tener el discernimiento apropiado. El enemigo siempre tiene la estrategia de mixturar, es la palabra que van a utilizar esta semana en el alimento matutino. El enemigo siempre tiene la estrategia de mixturar nuestro espíritu con nuestra alma. En el mundo de hoy casi todos se encuentran en una situación de mixtura. Es fácil conocer qué pertenece a la carne y qué pertenece al espíritu, pero a menudo eso es una situación de mixtura entre lo que proviene del alma y lo que proviene del espíritu. Por eso hablaba de tener las facultades ejercitadas. Nuestro andar cristiano es muy fino. Si queremos andar según nuestro espíritu, debemos aprender a no actuar ni hablar precipitadamente, conforme a la mixtura de nuestra alma y nuestro espíritu.
Pero Lee trae el ejemplo de que muchas veces él iba a escribir una carta y la ponía y esperaba antes de enviarla. Y luego el siguiente día, cuando la leía, se daba cuenta que había incluido cosas que no debía. Yo personalmente tengo muchas cartas hechas que nunca las envié y di gracias al Señor por no haberlas enviado. Y también he tenido experiencias de haber enviado algo o dicho algo que estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no tenía mis facultades ejercitadas. Por eso Hebreos 4:12 es tan crucial en todo este tema. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué? Discierne, ahí está la palabra otra vez, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ahora lo que está diciendo es que si usted entra en la palabra, si usted recibe a Cristo como su alimento, si usted mora en ese alimento, entonces la palabra discierne y la palabra muestra los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero hablaremos de eso más adelante. Quiero leerles un párrafo del libro El quebrantamiento del hombre interior y la liberación del espíritu, capítulo 7. Dice, Dios afirma que su palabra es viva y eficaz y que no hay nada que sea más cortante. Cuando esta palabra viene a nosotros, divide y separa el alma del espíritu. De la misma forma que una espada de dos filos divide las coyunturas y los tuétanos. Esta división se produce cuando se ponen de manifiesto los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy pocos conocen realmente su propio corazón, pues únicamente aquellos que se encuentran bajo la luz divina pueden conocerle. Aquí la palabra es la luz divina. El requisito ineludible para conocer nuestro corazón es estar bajo el brillo de la luz de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, comprendemos que hemos vivido para nosotros mismos y para nuestra propia satisfacción, gloria, realización, posición y edificación. Siempre que la luz de Dios se manifiesta, nuestro yo hace y forza esta luz que seamos humillados de tal manera que caemos postrados ante el Señor. Más abajo dice, ¿cómo podemos diferenciar lo que es del espíritu y lo que es del alma? ¿Qué proviene del hombre interior y qué del hombre natural? Es difícil ver esto por medio de las doctrinas, pero si recibimos revelación será fácil descubrirlo, pues tan pronto como Dios expone nuestros pensamientos y desnuda las intenciones de nuestro corazón, nuestra alma queda separada de nuestro espíritu. Si deseamos ser útiles para Dios, tarde o temprano tenemos que permitir que su luz nos alumbre y nos juzgue. Cuando esto suceda, podremos alzar nuestros ojos y decir al Señor, Dios, soy una persona en la que no se puede confiar. No soy digno de confianza ni aún cuando me estoy reprendiendo a mí mismo, ni cuando confieso mis pecados, pues ni siquiera sé qué confesar. Solo bajo tu luz puedo saber. Antes de recibir la luz, tal vez podíamos reconocer que éramos pecadores, pero no teníamos la convicción de serlo. Decíamos aborrecer nuestro hombre natural, pero eran solo palabras. Declarábamos negar nuestro yo, pero aquello no era real en nosotros. Este sentir solo se produce por el brillo de la luz divina. Cuando esta luz brilla, nuestro verdadero yo queda expuesto
entonces descubrimos que durante toda nuestra vida solo nos hemos estado amando a nosotros mismos, no al Señor. Y que hemos estado engañándonos a nosotros mismos y al Señor. La luz declara nuestra condición y la clase de conducta que hemos observado toda nuestra vida. Pero desde ese día en adelante podemos diferenciar en nuestra alma y nuestro espíritu y también lo que procede de nuestro yo. Para que un hombre se conozca a sí mismo, primero debe ser juzgado por la luz. Si no pasa por la experiencia, por esa experiencia será inútil que trate de aparentar ser espiritual, pues no lo será. Solo mientras Dios brilla intensamente en nuestras vidas podemos distinguir nuestro hombre interior de nuestra alma, pues el juicio que conlleva esta luz nos capacita para ello. Cuando podemos diferenciar entre el hombre interior y el hombre exterior, habrá una separación entre nuestro espíritu y nuestra alma. En ocasiones, el Señor nos suministra de improviso una carga de su intensa luz. Esto puede suceder mientras escuchamos un mensaje o mientras estamos en oración, el tener comunión con otros o simplemente al estar caminando. La luz nos ilumina y nos revela lo que somos. Bajo dicha vida, bajo dicha luz, también se nos revela cuán poco de todo lo que hemos realizado durante nuestra vida es realmente la obra de Dios, pues todo ha brotado de nuestro yo. Todo lo que hemos hecho, nuestro servicio, nuestro celo, nuestra ayuda a los hermanos, nuestra predicación del evangelio, ha sido producto de nuestro yo. Cuando la luz de Dios brilla sobre nosotros, nos damos cuenta de cuán constante ha sido nuestra presencia en todas las cosas y de todo lo que esto implica. Este Watchman Nee es cortante. Pero ¿saben qué es esta luz? Esta luz es la palabra. Esta luz es la exposición que hacemos en la lectura de la palabra con nuestro espíritu. Y esta luz es la exposición a los mensajes del ministerio, a la comunión con los santos. Si usted está en su casa encerrado y usted no quiere saber de las reuniones de Zoom porque no le gustan, mire, usted necesita ser alumbrado por la luz. Usted necesita la revelación de Dios dentro de su ser para que su alma se separe. Su alma ha estado gobernando sus emociones, gobernando aún su vida espiritual. Por eso Cristo hizo claro que necesitamos comerle a Él como la palabra, como el verbo y como el árbol de la vida. Eso hará que nuestra alma se separe y finalmente sea subyugada y sea nuestro espíritu el que gobierne. Por eso Efesios 6, 17 y 18 dice: recibid el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, el cual es la palabra de Dios. Y aquí viene otro punto muy crucial que lo van a estar trabajando esta semana: con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el espíritu. Me puse a observar algunos yelmos de la época y no es solamente cubrir la cabeza, sino el yelmo que utilizaban los reyes y los que entraban a la guerra con cierto prestigio para protegerlos. Usaban un yelmo que les cubría toda la cara y les cubría, y solamente tenían una ventanita chiquita para mirar porque le querían proteger también los ojos. Dicen los historiadores que a la larga esos yelmos le causaban más muerte que protección, porque estaban tan bien protegidos que no veían bien al enemigo. Pero en el caso nuestro, ese yelmo que menciona el apóstol Pablo nos cubre 4 de los 5 sentidos. Nos cubre la vista, nos cubre el olfato, nos cubre el oído, nos cubre
el gusto. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, el yelmo de la palabra nos corta con todo lo externo, nos quita el deseo de la tentación externa y la distracción externa. Cuando estamos en la palabra y comemos la palabra, se pone un yelmo en toda nuestra cabeza, en nuestro rostro, y solamente miramos al Señor y su disfrute. También la palabra produce la espada. Así que había uno de defensa y otro de ataque. Todo eso viene por la palabra. Y la palabra produce la espada, no solamente como ataque, sino también para operarse uno, según Efesios 4:12, y para que entonces el Señor pueda laborar y operar su proceso de transformación. Ahora, tomar la palabra en la mente como un estudioso no tendrá ningún efecto y tendremos una mixtura. Por eso, en el recobro del Señor se enfatiza algo que en muchos lugares suena extraño, aunque no es algo nuevo, y es el orar, leer la palabra. Y hay dos maneras de hacerlo. Usted puede agarrar los versículos y comenzar a repetirlos hasta que usted toque su espíritu. Toque su espíritu. Y entonces, recibid el yelmo de la salvación. Oh Señor, oh el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Señor, oh la espada del Espíritu. Y usted empieza a orar y ejercita su espíritu. Y aún ora por usted, Señor. Necesito que trabajes con esta espada, no solamente contra tu enemigo, sino para dividir el alma. Separa el alma. Entonces, mientras usted está leyendo la palabra, ejercítese, disfrútela y aplíquesela. Y entonces eso crea el yelmo. Y eso crea la protección de la espada. Y eso crea la operación de la espada dentro de usted. Y la luz alumbra. Y alumbrar la luz, entonces usted es expuesto y usted se arrepiente. Esa es la manera apropiada de tocar Proverbios. Todo esto, todo este mensaje. ¿Por qué? Porque Proverbios lo puede hacer a usted un hombre sabio, un hombre muy preocupado por la naturaleza humana y las virtudes humanas, o puede usted encontrar a Cristo en la palabra y esa palabra convertirse en el alimento. Porque Proverbios es parte de la palabra de Dios. Proverbios es el aliento de Dios si usted lo come con el órgano apropiado. Igual que le pasaba a Adán y a Eva. Ellos necesitaban comer el árbol de la vida con el órgano apropiado. Cuando vamos a Efesios, o lo comemos con nuestra alma y aplicamos el árbol del conocimiento, o lo comemos con nuestro espíritu y aplicamos entonces el árbol de la vida. No solamente Proverbios, toda la Biblia, toda la Biblia. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Permite, Señor, que esta palabra nos lleve a disfrutarte más, a quererte más, a entrar más en ti. No con nuestra mente. Separa nuestra mente de nuestro espíritu. Separa nuestra alma de nuestro espíritu. Permite que nuestra mente quede subyugada con tu mente, con tus deseos, y que nuestra alma no sea el organismo rector en nuestra vida, sino tú en nuestro espíritu mezclado. Gracias, Señor. Amén.